Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Conversaciones entre Gurdjieff y Uspensky. Capítulo 6, parte 2. Hubo también una pregunta sobre la vida futura. ¿Cómo puedo crearla? ¿Cómo evitar la muerte final? ¿Cómo no morir? Para esto es indispensable ser. Si un hombre cambia a cada instante, si no hay nada en él que pueda resistir a las influencias exteriores, esto quiere decir que nada en él puede resistir a la muerte. Pero si llega a ser independiente de las influencias exteriores, si aparece en él algo, entre comillas, que pueda vivir por sí mismo, este algo puede no morir. En las circunstancias ordinarias morimos a cada instante. Las influencias exteriores cambian y nosotros cambiamos con ellas. Esto quiere decir que muchos de nuestros yoes, entre comillas, mueren. Si un hombre desarrolla en sí mismo un yo con mayúscula permanente, que pueda sobrevivir a un cambio de condiciones exteriores, este yo podrá también sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. Todo el secreto es que no se puede trabajar para la vida futura sin trabajar para esta vida. Al trabajar para la vida, un hombre trabaja para la muerte, o más bien para la inmortalidad. Es por esto por lo que el trabajo para la inmortalidad, si se le puede llamar así, no puede estar separado del trabajo para la vida en general. Al alcanzar uno, se alcanza el otro. Un hombre puede esforzarse en ser simplemente en aras de los intereses de su propia vida. Tan solo por esto puede llegar a ser inmortal. No hablamos especialmente de una vida futura y no tratamos de saber si existe o no, porque las leyes son las mismas en todas partes. Al estudiar simplemente su propia vida y la de los demás, desde su nacimiento hasta su muerte, un hombre estudia todas las leyes que gobiernan la vida y la muerte y la inmortalidad. Si llega a ser amo de su vida, puede llegar a ser amo de su muerte. Otra pregunta fue planteada. ¿Cómo llegar a ser un cristiano? Ante todo, es necesario comprender que un cristiano no es un hombre que se dice cristiano o que otros llaman cristiano. Un cristiano es un hombre que vive de acuerdo a los preceptos de Cristo. Tal cual somos, no podemos ser cristianos. Para ser cristianos debemos ser capaces de hacer, entre comillas. No podemos hacer. Con nosotros todo sucede. Cristo dice, amad a vuestros enemigos. Pero, ¿cómo amar a nuestros enemigos si ni siquiera podemos amar a nuestros amigos? Algunas veces se ama, algunas veces no se ama. Tal como somos, ni siquiera podemos aún realmente desear ser cristianos, porque nuevamente algunas veces se desea y otras veces no se desea. Un hombre no puede desear por mucho tiempo esta sola y misma cosa, porque de repente, en vez de desear ser cristiano, se acuerda de una alfombra muy hermosa, pero muy cara, que vio en una tienda. Y en vez de desear ser cristiano, comienza a pensar en cómo comprar esa alfombra, olvidándose
de todo lo que concierne al cristianismo. O si algún otro no cree que él sea cristiano maravilloso, estará dispuesto a comérselo vivo o asarlo en una hoguera. Para ser cristiano hay que ser. Y ser significa ser amo de sí mismo. Si un hombre no es su propio amo, no tiene nada y no puede tener nada. Y no puede ser un cristiano. Es simplemente una máquina, un autómata. Una máquina no puede ser cristiano. Piénsenlo ustedes mismos. ¿Es posible para un automóvil, una máquina de escribir o un gramófono ser cristianos? Estas son simplemente cosas sometidas a la ley del accidente. No son responsables. Son máquinas. Ser cristiano significa ser responsable. La responsabilidad llega más tarde si un hombre, aunque parcialmente, deja de ser máquina y comienza de hecho, y no solo de palabra, a desear ser cristiano. ¿Qué relación hay entre la enseñanza que usted expone y el cristianismo tal como nosotros lo conocemos?, preguntó alguien. No sé lo que ustedes saben sobre el cristianismo, contestó Gurdjieff, poniendo énfasis en esta palabra. Sería necesario hablar durante mucho tiempo a fin de aclarar lo que ustedes entienden por ese término, pero para beneficio de los que ya saben diré, si así lo quieren, que este es el cristianismo esotérico. Hablaremos a su debido tiempo sobre el significado de estas palabras, pero por el momento sigamos discutiendo nuestras preguntas. Entre las metas que se han expresado, sin discusión alguna, la más justa es la de ser amo de sí mismo, porque sin eso nada es posible. En comparación con esta meta, todas las demás no son sino sueños infantiles, deseos de los cuales un hombre no podría hacer el menor uso aunque le fuesen concedidos. Por ejemplo, alguien dijo que quería ayudar a los demás. Para ser capaz de ayudar a los demás, primero tiene que aprender a ayudarse a sí mismo. Con la idea de ayudar a los demás, un gran número de personas se deja llevar por toda clase de pensamientos y sentimientos simplemente por pereza. Son demasiado perezosos para trabajar sobre sí mismas, pero les agrada mucho pensar que son capaces de ayudar a los demás. Esto es ser falso e hipócrita consigo mismo. Cuando un hombre se ve realmente tal cual es, no le pasa por la cabeza ayudar a los demás. Tendría vergüenza de pensar en esto. El amor a la humanidad, el altruismo, son palabras muy bonitas, pero no tienen significado sino cuando un hombre es capaz, por su propia elección y por su propia decisión, de amar o de no amar, de ser altruista o un egoísta. Entonces su elección tiene un valor. Pero si no hay elección alguna, si él no puede hacer otra cosa, si es solamente lo que la casualidad lo ha hecho o lo está haciendo, hay un altruista hoy y mañana un egoísta y pasado mañana nuevamente un altruista. ¿Qué valor puede tener todo esto? Para ayudar a los demás, un hombre tiene que aprender primero a ser egoísta. Un egoísta consciente. Solo un egoísta consciente puede ayudar a los demás. Tal como somos, no podemos hacer nada. Un hombre decide ser un egoísta y resulta regalando su última camisa
habiendo decidido regalar su última camisa, arranca la del hombre al que le quería dar la camisa. O bien, al decidir dar su propia camisa, quiere dar la de otro y se pone furioso si éste se la rehúsa. Y así sigue la vida. Para hacerlo difícil, hay que aprender primero a hacer lo que es fácil. No se puede comenzar por lo más difícil. Se me ha plantado otra pregunta. ¿Cómo detener las guerras? Las guerras no pueden ser detenidas. La guerra es el resultado de la esclavitud en que viven los hombres. Estrictamente hablando, no se puede culpar a los hombres por la guerra. En su origen hay fuerzas cósmicas e influencias planetarias, pero los hombres no oponen ni sombra de resistencia a estas influencias, y no pueden hacerlo porque son esclavos. Si fuesen hombres y fuesen capaces de hacer, serían capaces de resistir a estas influencias y de abstenerse de matarse entre ellos. Pero seguramente aquellos que lo comprenden pueden hacer algo, interrogó el hombre que había hecho la pregunta sobre la guerra. Si un número suficiente de hombres llegase a la conclusión categórica de que ya no debe haber más guerras, ¿no podrían influir sobre los demás? Aquellos a quienes disgusta la guerra han estado tratando de hacer eso casi desde la creación del mundo, dijo Gurdjieff. Y sin embargo, nunca ha habido una guerra como la presente. Las guerras no están disminuyendo, están aumentando, y no pueden ser detenidas por medios ordinarios. Todas estas teorías acerca de la paz universal, sobre conferencias, sobre la paz, etc., son nuevamente simple pereza e hipocresía. Los hombres no quieren pensar en sí mismos, no quieren trabajar sobre sí mismos. No piensan sino en los medios para llevar a los demás a que sirvan a sus caprichos. Si se llegase a formar efectivamente un grupo suficiente de hombres deseosos de detener las guerras, comenzarían primero por hacer la guerra contra aquellos que no estuviesen de acuerdo. Y es aún más seguro que harían la guerra contra quienes también quisieran detener las guerras, pero en forma diferente. Y así ellos pelearían. Los hombres son lo que son y no pueden ser diferentes. La guerra tiene muchas causas que son desconocidas para nosotros. Algunas causas están en los hombres mismos, otras están fuera de ellos. Hay que empezar por las causas que están en el hombre mismo. ¿Cómo puede el hombre ser independiente de las influencias exteriores, de las grandes fuerzas cósmicas, cuando es esclavo de todo lo que le rodea? Está en poder de todas las cosas a su alrededor. Si fuese capaz de liberarse de las cosas, entonces podría liberarse de las influencias planetarias. Libertad, liberación. Esta debe ser la meta del hombre, llegar a ser libre, escapar de la servidumbre. Es por eso por lo que un hombre debería luchar cuando haya llegado a ser, aunque sea un poco, consciente de su situación. Es la única salida para él, porque nada es posible mientras siga siendo un esclavo interior y exteriormente. Pero no puede dejar de ser esclavo exteriormente mientras interiormente siga siendo un esclavo. Por consiguiente, para llegar a ser libre, tiene que conquistar la libertad interior.
La primera razón de la esclavitud interior del hombre es su ignorancia, y sobre todo su ignorancia de sí mismo. Sin el conocimiento de sí, sin la comprensión de la marcha y de las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse y seguirá siendo siempre esclavo y el juguete de las fuerzas que actúan en él. Esta es la razón por la cual en las enseñanzas antiguas la primera exigencia al comienzo del camino de la liberación era: conócete a ti mismo. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.